Volatilidad e incertidumbre son dos de las palabras que hoy pueden definir lo que pasa en un día tan agitado en el mundo como el que hoy hemos vivido en Italia. En extremis logra superar la crisis política gracias a que la Liga y 5 Estrellas se retractan. Dos partidos de corte nacionalista antieuropeo se retractan y aceptan nombrar y armar gobierno. En España se discute una moción de censura que sorpresivamente puede llevar en las próximas horas a la salida del Partido Popular y de su presidente Mariano Rajoy del poder. Y en el caso de Estados Unidos se anuncia finalmente las medidas proteccionistas, las sanciones, los impuestos al acero y al metal que había anunciado previamente el presidente de Estados Unidos en medio justo de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. A veces es difícil entender cómo está incidiendo tanta volatilidad y todas estas turbulencias en acontecimientos que no dejan de sorprendernos como los que estamos presenciando en un día como este. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a ver algunos datos para contextualizar algunas de estas crisis, comenzando por la italiana, para regresar aquí a nuestro foro a hablar de los otros dos temas que le acabo de comentar. La crisis política en Italia reavivó esta semana por el temor a una crisis financiera a la espera de un ejecutivo de tecnócratas liderado por el economista Carlo Cottarelli, que justo este jueves presentó su renuncia a solo 3 días de haber tomado el cargo que le entregó el presidente Sergio Mattarella. La renuncia ocurre después de que el Movimiento 5 Estrellas y la Liga del Norte anunciaron un acuerdo para formar gobierno, encabezado por el académico Giuseppe Conte, quien había renunciado a este cargo el domingo pasado. En medio del torbellino político, la gravedad de la crisis se refleja en la reacción de la prima de riesgo, un indicador de la confianza económica que superó el martes los 300 puntos, mientras se derrumbaron varias bolsas europeas y el peso mexicano también resultó golpeado por la turbulencia. El domingo pasado, el presidente Mattarella vetó el nombramiento del euroescéptico Paolo Savona como ministro de Economía. Esto precipitó la renuncia del abogado Giuseppe Conte, que la semana pasada había recibido el cargo de formar gobierno. Las elecciones preocupan porque se estima que se convertirán en un plebiscito sobre la pertenencia de Italia al euro. Sondeos indican que los desobedientes del Movimiento 5 Estrellas, que obtuvieron en solitario en las elecciones de marzo el 32%, bajan ligeramente, mientras la nacionalista y xenófoba Liga crece notablemente, superando el 20% tras haber logrado la hazaña de llegar al 17% en las elecciones. Los dos movimientos han convocado a manifestaciones de protesta en todo el país para denunciar lo que consideran una violación del resultado electoral. El responsable del Banco de Italia, Ignacio Visco, dijo que la reacción de los mercados es grave pero injustificada. El líder del M5S, Luigi Di Maio, dijo que es inútil que se vote en Italia. Los gobiernos lo deciden los lobbies financieros. Italia no es una democracia, no se respeta al voto popular y los poderes fuertes quieren una Italia esclava, pobre y precaria. La Unión Europea aboga por un gobierno estable y pro-europeo en Italia, mientras la líder de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, denunció un golpe de Estado de la Unión Europea en Italia. Moody's dijo que reducirá la calificación de deuda de Italia si las políticas fiscales de su próximo gobierno no eran capaces de encauzar el ratio de deuda pública del país en una tendencia bajista sostenible. Un mundo raro, como el título de la canción de José Alfredo, y la verdad es que hoy no es para menos. Luis Guacuja, muchas gracias por estar con nosotros, especialista en asuntos de la Comunidad Europea. Y además estás en una organización también, ¿no? Sí, en una consultoría. Luis, la verdad es que hoy es un día complicado. Tienes el ascenso de los movimientos xenófobos y nacionalistas en Italia, reculan frente a los mercados para permitir que el presidente logre armar gobierno con ellos. Pero en la práctica van a gobernar, y van a gobernar los próximos 5 años. Sí. En España, el Partido Socialista, que parecía ir, digamos, en picada, vuelve al poder después de varios gobiernos del Partido Popular, con una moción de censura de Mariano Rajoy. Y pone a temblar incluso las perspectivas sobre
una eventualidad también de elecciones anticipadas si la fórmula no funciona, con el ascenso de partidos como Ciudadanos. Y tienes en el caso de nuestro continente, Estados Unidos aplicando sanciones comerciales, impuestos a sus socios comerciales mientras negocia el TLC. Ayúdanos a entender. Bueno, es que ya no funcionan las fórmulas tradicionales, ¿no? Ni para entender ni para explicar lo que pasa, ¿no? Ni para explicar las intenciones de los votantes, ni estas nuevas fórmulas que tampoco nos ayuda el refugiarnos en la clásica, estos partidos son de izquierda, de derecha, de centro. Hay que entenderlo de otra manera, ¿no? Y en un mundo tan convulso y que se mueve tan rápido, pues tenemos que quizá detenernos y mirar desde otra perspectiva, ¿no? O sea, el tema del Telecán quizá ya se venía arrastrando, ¿no? Estas posiciones donde México, donde Canadá, pues mostraron esta reticencia a ceder de más, y la respuesta de Washington fue, bueno, pues entonces ni Telecán 2.0, pero ahí van, ¿no? los aranceles al acero, y enseguida las reacciones de Canadá. O sea, a ver, ¿es una Europea. represalia? O sea, tú dices, ¿es una represalia por no haber ido más allá de sus límites y posibilidades? Yo creo que es un manotazo sobre la mesa, ¿no? Digamos, un berrinche más, un exabrupto A ver, a los que nos está ya no es un tuit, acostumbrado. No es un Exacto. tuit, ni es un discurso, ni es un mensaje, ni es una amenaza. Es una acción que va a tener efectos directos sobre la economía del país. Totalmente, totalmente. De los países, déjame Sí, agregar. sí. De ellos y también de los otros. Claro, ya esto que sorprende ya no debería, porque es la manera en que está acostumbrado a negociar alguien como Donald Trump, ¿no? Pero este no es un negocio inmobiliario ni nada de esto. Esto es un asunto de economía global. Y bueno, la Unión Europea, Canadá, México, pues ya han anunciado también una reacción, además de llevar este tema al órgano de solución de diferencias de la OMC. Claro, pero fíjate el argumento. Finalmente el argumento que están utilizando para aplicar los impuestos a sus socios es seguridad nacional. Sí, una ambigüedad que pues cabe todo y nada o lo que quieran, ¿no? A ver, ambigüedad, pero clava en el América primero y nuestros intereses por delante, y ustedes tienen que ceder, lo que acabas de decir hace un momento. Exacto, sí, sí, sí. Sí, sí, hay que pensarle y repensarle incluso nuestras pertenencias y nuestras relaciones, ya no nada más diversificar en mercados, sino también hay que diversificar en conceptos, ¿no? Y qué tipo de aliados queremos en la escena internacional. Ahora, a ver, Estados Unidos con esto le pega a sus aliados de América, de Norteamérica, por el asunto de la negociación del Telecán. Pero también tiene otros aliados del otro lado del Atlántico, aliados tradicionales como son los europeos, a los que también les da un buen llegue con el tema de los metales y del aluminio. Exacto. Estamos, a ver, ¿es calificable de guerra comercial esto o es un título exagerado? No, yo creo que cabe muy bien guerra comercial, ¿no? Porque además si armamos el rompecabezas, si volteamos a ver desde el tema con el TPP, con el acuerdo que se estaba negociando Unión Europea-Estados Unidos, el acuerdo de París, el acuerdo con Irán, o sea, ya es el nuevo desorden mundial, ¿no? Que lo han calificado así, ¿no? Entonces, a ver, desorden no sé, mundial, desorden de las pasiones, y dentro de ese desorden, pues cuestiones que también ayúdenos a entender. Italia, 3 presidentes en una semana. Sí, sí. No había conseguido armar gobierno Mattarello hasta que hoy la Liga y el movimiento de 5 estrellas, ¿no? Insumisos, desobedientes, anti-establishment, antisistema, se bajan y dicen, sobre todo frente a al castigo de los mercados, Sí. es, ok, está bien, no vamos a poner como ministro de Economía un euroescéptico, pero vamos a gobernar. Exacto. Sí, podían haber hecho el berrinche, ¿no? Y decir, bueno, pues convocamos a nuevas elecciones y de todos modos el resultado hubiese dado como ganadores al movimiento 5 estrellas y a la Liga, ¿no? Y al final incluso sorprendieron, ¿no? En 4 días dijeron, bueno, no les gusta nuestra propuesta de gobierno, presentamos otra. Ojo, pero incluso a Paolo Saboni, al que habían propuesto como ministro de Economía, el que propició que se rechazara esta propuesta de gobierno el domingo pasado,
pero lo dejan ahí, y ni más ni menos como ministro para asuntos con la Unión Europea, ¿no? O sea, digamos que es un cargo más político que técnico, y con esto un poco sortean el tema de la crisis, le dan incluso solidez esta intención de decir vamos a formar gobierno. O sea, todo el mundo creía que no era posible una alianza entre el Movimiento 5 Estrellas, este partido. Dando una repasada a un día muy agitado en el mundo, la crisis política italiana a la que nos referíamos. Ahora también España, Estados Unidos. La verdad, Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea en la UNAM, en el doctorado de la UNAM, en el posgrado de la UNAM. ¿Qué te parece también lo de España? También un asunto sorprendente. A ver, después de que los socialistas estaban, digamos, en un cierto limbo después de las elecciones, no haber podido formar gobierno, con Podemos, que era la natural, y en medio del estallido de la peor crisis del país, de la institucionalidad española desde la Constitución de 78 con el conflicto catalán, ahora moción de censura después del caso Gürtel, sí. Y es posible que mañana el presidente de España sea otro. Así es, sí. Pues otra bueno, sorpresa, y quizá no tanto, era una bomba de tiempo este tema de los llamados papeles de Bárcenas, la persona que llevaba la contabilidad del Partido Popular, del partido en el gobierno, donde pues ahí claramente había una contabilidad alterna donde estaban los pagos a distintos altos funcionarios del Partido Popular, entre ellos el propio Mariano Rajoy, ¿no? Y aparece esta moción de censura, esta propuesta para quitar a Rajoy del gobierno, impulsada por el Partido Socialista. Pedro Sánchez. Exactamente. Y por ahí un mal cálculo quizá del Partido Ciudadanos, una apuesta, parece que los tomó un poco distraídos, ¿no? Sí, y al final los partidos pequeños, el Partido Nacionalista Vasco y los partidos regionales, pues fueron los que fortalecieron esta idea para lograr la mayoría en la Cámara de Diputados. Ahora, en cuanto a las consecuencias, es un balón de oxígeno para el tema catalán. Vuelve, digamos, después de la tirantez, la intervención incluso del gobierno central en Cataluña, vuelve, digamos, a asomar el perfil dialoguista de Pedro Sánchez, y en este caso de los socialistas, a diferencia, digamos, de las posiciones más duras y radicales de Rajoy. Exactamente, sí, es un respiro, ¿no? Si llega el Partido Socialista no tendrá la mayoría, y cuando menos habrá que pensar, eso sí, por ejemplo, en desactivar el artículo 155 que tiene intervenida a la Comunidad Autónoma de Cataluña, ¿no? Esto ya sería un paso que relajará un poco la situación, y se mueven las fichas en el mapa político español de manera interesante. Había un ascenso en las preferencias electorales hacia Ciudadanos, ¿no? En un detrimento de un partido como Podemos, que se había desinflado. ¿Cómo califica Ciudadanos? ¿Un partido que está a la derecha del PP? Pues a veces, ¿no? Pues se supone que es como de centro derecha, pero a veces sí se carga demasiado a la derecha. Pero pues una característica quizá en su virtud también está el pecado, ¿no? Que es un partido muy joven, de muchos jóvenes, pero al mismo tiempo inexpertos, y les han dado la vuelta. Lo hicieron en Cataluña, habiendo tenido más votos, no tuvieron la habilidad de formar y proponer gobierno, y ahora con este tema de la moción de censura también quedan muy mal parados el Partido de Ciudadanos, ¿no? Albert Rivera, 36 años. Así es. Sí, digamos, otra vez estas nuevas fuerzas políticas, ¿no? Que son la alternativa, a veces consideradas anti-establishment, muchas veces no necesariamente, pero sí partidos alternos, y lo que ha buscado la ciudadanía europea en los últimos años es justamente alguien distinto a los partidos tradicionales que no han resuelto ni la crisis económica ni se han acercado a los ciudadanos. Hay una distancia con los ciudadanos, con el ciudadano de a pie, muy importante, y eso explica también el ascenso de estos partidos como Alternativa por Alemania en Alemania, o Podemos en España, o Syriza en Grecia, o el movimiento 5 Stelle en Italia, ¿no? Pero fíjate, a ver, tratando de hacer un recuento de algunos elementos en común, digamos, de los tres casos a los que nos hemos referido hoy.
comunes denominadores, temas nacionalistas de por medio, tanto en los impuestos, en la política proteccionista de Donald Trump, en, por supuesto, la crisis italiana y directa o indirectamente el tema del nacionalismo, el doble nacionalismo que hay en España, el nacionalismo del gobierno central y el nacionalismo catalán. Claro. También quizá es una consecuencia de la falta de liderazgo en general y de una falta clara también de liderazgo en la Unión Europea. O sea, ¿quién va a acompañar a la señora Angela Merkel, ¿no? Ese es un tema interesante. A ver, hay falta de liderazgo, pero falta de liderazgo ¿dónde? En los partidos y movimientos anti-status quo, antisistémicos, se percibe falta de liderazgo, digamos, en el mundo institucional. Estoy pensando en la Unión Europea, estoy pensando en los partidos tradicionales, porque, a ver, veamos el caso italiano. El caso italiano, finalmente, Mattarello, pues es un viejo político tradicional que logra salir en extremis de la crisis. El Partido Socialista, pues es un partido tradicional y Pedro Sánchez es un político, digamos, yo no le veo nada de antisistémico. Pues no, alguien joven, pero con ideas viejas, ¿no? En el caso de España. Pero tenemos la fórmula en marcha en Francia, ¿no? De Emmanuel Macron, también un partido ecléctico que no se anuncia ni a bandera, ni a la izquierda, ni a la derecha, ni nada. Dice, bienvenidos todos. Y al final también se vuelve una alternativa lejos de lo tradicional y consigue ganar, bueno, aunque sea con las dificultades, pero consigue ganar las elecciones en Francia, ¿no? Y los ciudadanos están ávidos de esto, de alguien que les hable distinto, que les diga nuevas cosas, ¿no? Y de otra manera, ¿no? De manera mucho más cercana. Mira, por ejemplo, lo que están diciendo en Italia, la gente de la Liga y de 5 estrellas. La democracia no sirve. ¿Por qué? Porque el voto no está definiendo gobiernos. Quien está definiendo gobiernos, dicen ellos, son los lobbies financieros y la Unión Europea. Sale la Jean-Marie Le Pen y dice lo que acaba de hacer la Unión Europea con Italia al querer vetar a un ministro de Economía euroescéptico. Es un golpe de Estado de la Unión Europea hacia Italia. Claro, que se ve muy mal. Digamos, los principios fundacionales de la Unión Europea pues se basan, entre otras cosas, en la defensa de la democracia. Y sale el comisario, libertades. Exacto, y sale el comisario de presupuesto de la Comisión Europea a decir, a ver, italianos, piénsenle bien porque ya los mercados hablaron. O sea, ya lo tuvieron, el presidente de la Comisión Europea le tuvo que pedir que se retractara porque justamente la crítica está ahí. Y pareciera que no están entendiendo el reclamo de los ciudadanos, ¿no? Le están dando la razón justamente a estos partidos que si se hubiesen repetido las elecciones en Italia hubiesen ganado y quizá con un margen más amplio otra vez los partidos, igual la Liga y Cinque Stelle, ¿no? Entonces... Y del otro lado, lo que hace el gobierno tácito que se va a instalar en Italia de fuerzas xenófobas, nacionalistas, como son la Liga y 5 estrellas, es, pues al ministro que no querían, a la persona que no querían en economía, ¿no? Paolo Savona, pues ahora te lo voy a mandar de ministro de Asuntos Europeos. Sí, pero habrá que ver qué proponen, ¿no? O sea, porque al final... y el Eurobarómetro que salió la semana pasada da datos muy interesantes, ¿no? O sea, en general los ciudadanos tienen todavía un reconocimiento hacia la Unión Europea, pero cuando les preguntan, ¿la voz de su país se escucha en la Unión Europea? Dicen que sí, pero cuando les preguntan, ¿y la voz de usted como ciudadano se escucha? No. Y cuando les preguntan, ¿usted piensa que los partidos anti-establishment son una amenaza? Igual dicen que no. Y les preguntan, ¿los partidos anti-establishment pueden ser una alternativa que resuelva problemas? Y dicen que sí. O sea que, a ver, estamos sumidos, digamos, en una contradicción que veníamos arrastrando desde el Brexit. Sí, quizá desde antes. Yo diría que el propio Brexit, fue una manifestación. Es una consecuencia de las cosas que se han hecho mal, quizá durante décadas, ¿no? Al lado de las nuevas tecnologías y de este mundo que se mueve tan rápido,
la política se ha quedado muy atrás, ¿no? Y las fórmulas ya no ayudan ni para entender ni para explicar lo que está pasando en todo el mundo, ¿no? Pues nosotros esperamos entender algo, aunque sea un poquito de lo que pasó en este día. Este nuevo desorden internacional, como podrá ver, mientras Estados Unidos pone sanciones a sus socios, y en Europa algunos países, sobre todo algunas ciudadanías de algunos países como la italiana y algunos partidos antisistema, se vuelven cada vez más euroescépticos. En ese mismo contexto, México acaba de firmar un acuerdo con la Unión Europea y, me lo decía Luis Guacuja, en el corte, Luis Guacuja, especialista encargado del programa de estudios sobre la Unión Europea de la UNAM, Luis me decía, y México está consciente del papel que puede jugar en digamos, reagrupación de fichas y reequilibrio de los distintos bloques comerciales. Sí, apenas hace un mes se cerraron, digamos, las negociaciones, un acuerdo en principio para renovar el acuerdo México-Unión Europea, ¿no? Están afinando algunos detalles, se espera que se pueda firmar quizá en verano o después. Que nadie conocemos, por cierto. No, algunas partecitas quizá económicas están por ahí. Se han filtrado. Exacto, pero pues es un acuerdo, digamos, que renueva el que tenemos vigente, pero que tiene un contenido político muy importante en temas multilaterales, en temas de drogas, armas, género, derechos humanos, que igual posiciona a México como esta parte del puente transatlántico, cuando, por un lado, pues Estados Unidos está volteando hacia cualquier otro sitio, cuando el interlocutor natural en esta alianza transatlántica era el Reino Unido y ahora pues está también ausente. No, está un poco aislado, ¿no? Después del Brexit, Reino Unido ha quedado un poco insular. Claro, y entonces en términos políticos, o sea, México está en una posición que quizá no esperaba a nivel histórico, de jugar en la escena internacional multilateral muy cerca de Europa, ¿no? Esta relación que tenemos con Europa, que tiene una parte comercial importante, sí, pero tiene una parte de cooperación y principalmente de diálogo político sumamente importante que se engrosó ahora con este nuevo texto renovado y que sí, es un reto para México asumir ese papel, ¿no? Decíamos, no sé si México está dispuesto, pero tendrá que jugar ese nuevo encargo involuntario. Bueno, la verdad es que además esa es una pregunta justo para los candidatos a la presidencia. Ninguno lo ha tocado. No, ni siquiera en el debate. Ninguno se ha pronunciado. No. Ni siquiera en el debate de Tijuana, que era exprofeso. Exactamente. Y las alianzas que pues se tendrán que replantear, ¿no? España pues está ausente ahora en América Latina, Alemania está mucho más presente y Francia también con un activismo importante, con un cambio de discurso que también está procurando acercarse a América Latina, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se mueve el esquema en un momento donde también América Latina está lastimada, Centroamérica, Nicaragua, Brasil no digamos. Claro. ¿No? Entonces, Perú no digamos. Exactamente, y eso otra vez vuelca los reflectores hacia México como un país bisagra. Un momento que puede ser clave incluso para cualquiera de los que salgan en las urnas, a pesar de que no se les vea a ninguno, por lo menos no se les conoce, si son conscientes de ese papel. Si tú tuvieras que darles una recomendación para tomar conciencia sobre el papel de diálogo político que pueden jugar transatlántico y en la escena multilateral, ¿qué les dirías? Bueno, hay que acercarse a Europa en su conjunto como Unión Europea, hay que acercarse a Europa de mejor manera, no con los socios tradicionales de siempre, 5 o 6 países, son 28 todavía hasta el día de hoy, ¿no? 27 si se va a Reino Unido, pero hay que acercarse a Europa y diversificar no solo en una cuestión geográfica, sino también en una cuestión temática. ¿Qué temas están sobre la mesa, ¿no? Medio ambiente, seguridad, lucha contra el terrorismo, y es nuestro aliado, digamos, histórico también, ¿no? Y con quien podemos compartir, tradicionalmente compartimos muchas cosas, pero tendríamos que ir un poco más allá. La embajadora de Francia en México lo decía hace unos días, decía, a ver, está bien que seamos amigos, pero ahora tenemos que ser aliados, ¿no? Y quizá esta es la clave. Al mismo tiempo que tendrá que redefinir
si las cosas siguen como van, la relación con Estados Unidos. Totalmente, totalmente. Pero... ¿Cómo viste la respuesta hoy? Las represalias comerciales prácticamente equivalentes. Aquello que nos perjudicas con los impuestos de aluminios y metales, son los mismos que vamos a cobrar ahora también, aluminio y algunos productos, de productos naturales. Claro, digo, la amenaza ahí estaba. Estoy seguro que la respuesta europea, no sé si la canadiense, pero la europea estoy seguro que ya estaba preparada, ex ante. No estoy seguro que la de México ahí estaba preparada. O sea, no sé si estábamos preparados para ese plan B. ¿No? Habrá que ver si es suficiente y hay que explorar el plan C y D. O sea, pero por lo pronto, aplicar las represalias, ¿tú lo aplaudirías o no? Yo creo que sí, hay que tomar medidas, ¿no? No nada más es sentarnos a esperar a ver si le cambia el humor al inquilino de la Casa Blanca, ¿no? Aunque eso incremente las tensiones. ¿O es una forma, digamos, de decir, bueno, si estamos negociando y estas son las reglas, pues vamos a agarrar parejo? Es que en la medida que se ceda más, entonces nos pisotean, ¿no? O sea, hay un límite, dicen, hay un límite donde la tolerancia deja de ser virtud, ¿no? Y creo que para una negociación tan importante como es la de nuestros socios o con nuestros socios de América del Norte, pues hay que tener también las cosas claras, ¿no? Pues estamos realmente en un nuevo desorden que implica también oportunidades, si leo lo que estás diciendo bien. Totalmente. Y las oportunidades en el caso de México es redefinir desde posiciones y oportunidades hasta socios y zonas de influencia. Sí, pertenencias, todo. O sea, ya hay que buscar nuevas fórmulas, ¿no? Es lo que exige el mundo y los acontecimientos. Ya los candidatos los ves de los tres partidos fuertes, ¿los ves con, digamos, con ese sentido y con ese olfato? No de momento. Esperemos a ver que haya buenos asesores y que escuchen a sus asesores, ¿no? Que piensen en nuevas fórmulas. Pues muy bien, la verdad es que fue un día muy agitado en el mundo, una cantidad de transformaciones espectaculares. Y nos estamos yendo, Luis, ¿con qué cerrarías, digamos, un día como estos, desde la perspectiva, tu perspectiva del, digamos, el análisis de los movimientos geopolíticos internacionales? Bueno, quizá con esta reflexión general, que hay que buscar nuevas alternativas para explicar lo que sucede, ¿no? Aventurarnos también a buscar respuestas mucho más atinadas y mucho más acordes a lo que pasa, ¿no? Se mueve demasiado rápido el panorama internacional, en todo el mundo están pasando cosas, ¿no? Pareciera que nos van sorprendiendo los acontecimientos y no estamos preparados para ello, mucho menos para explicarlos de la manera, insisto, la manera tradicional ya no ayuda, o sea, ya no podemos explicar los hechos actuales. Con las recetas de antes. Muchas gracias, Luis Guacuja. Un placer, de verdad, haberte tenido. Vamos a darle seguimiento. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Lo dejo.